Ahora vamos a ver funciones en Python, pero no ya las funciones que vienen hechas, sino que aquellas que puedes hacer tú, cuando la función que necesitas no existe y tú tienes que crearla. Entonces, si la función no existe, pues la puedes crear y llamarla cuando la necesites, igual como has estado llamando print, int, input, etc. ¿Cómo se crea una función propia? Lo primero que tienes que saber es que, al igual que las funciones que vienen ya fabricadas, tú puedes elegir hacer uno de estos cuatro tipos de funciones. En este eje tenemos los parámetros. En esta columna están las funciones que no reciben parámetros y aquí las que sí reciben parámetros. Y en esta fila tenemos la definición de los retornos. Aquí están las funciones sin valor de retorno y aquí están las funciones con valor de retorno. Así es que la combinación de con, sin parámetros, con, sin valor de retorno, da origen a cuatro tipos de funciones que tú puedes fabricar. Y vamos a ver ahora cómo se fabrican. Lo primero es que las funciones propias se definen antes de tu código principal. Es decir, al principio de tu código, las primeras líneas ocupan tus funciones. Lo único que puede ir antes de las funciones es el import de alguna biblioteca y, ya. Eso es de lo que hemos visto hasta ahora. La función más sencilla es la que no recibe parámetros de entrada ni retorna valores de retorno, valga la redundancia. Para definir esa función siempre tienes que usar la palabra clave def, eso indica ahora viene la definición de una función. Luego escribes el nombre que le quieres dar a tu función y usas paréntesis redondos para indicar que es una función. Si hay parámetros de entrada de tu función los vas a escribir aquí, pero no es el tipo todavía, estamos viendo la función más simple que es aquella que no recibe ningún parámetro de entrada y por lo tanto esto queda vacío. Y luego dos puntos para indicar que a continuación vienen las instrucciones que realiza la función. Para indicar el fin de la función pones return, pero return en realidad es opcional. Podrías no escribirlo y una vez que acaban todas las instrucciones alineadas aquí, Python entiende que ha acabado la definición de la función. Aquí está la función más simple que podemos hacer. Es una función que se llama holamundo, no recibe parámetros de entrada y lo único que hace es imprimir por pantalla el mensaje holamundo y terminar. Esta función es equivalente a esta, que no tiene el return, porque Python entiende perfectamente que aquí se acabó la función. Y una vez que defino la función, ¿cómo la llamo? Bueno, al principio del programa la defino y ahora aquí, alineado con def, se da inicio al programa y se llama a la función igual como has estado llamando a input, por ejemplo. Solo que esta función no tiene parámetros de entrada igual que input, pero no tiene valor de retorno, así que no tienes que almacenar nada en ninguna parte. Esa es la función más simple. Ahora, aquí está una función que recibe parámetros. Estos parámetros se listan acá. Tú les pones nombres a los parámetros, los nombres que tú quieras. Y lo que va a ocurrir es que la función va a recibir, cuando la llames desde el código principal, estos valores y los va a usar acá adentro. Por ejemplo, la función mostrar pantalla recibe un valor y lo almacena en la variable input. Y ahora dentro de la variable, lo que sea que quedó en input es impreso por pantalla. Acá abajo se llama a la función mostrar pantalla y se le está dando el valor holamundo. Le puedes pasar el texto directamente o puedes poner aquí antes x igual holamundo y llamar a mostrar pantalla x. En cualquier caso el resultado va a ser igual. Vamos a llamar a esta función y se va a imprimir por pantalla holamundo. Por supuesto que esta función es solo para propósitos de explicarte funciones porque es bastante inútil escribir 3 líneas de código cuando simplemente puedes escribir print holamundo, pero es para mostrarte cómo se definen las funciones cuando reciben un parámetro. Una cosa importante es que una función puede finalizar en cualquier parte de su código gracias a la palabra reservada return, que quiere decir retorne de la función, termine su ejecución. Veamos un ejemplo. Esta es una... todavía estamos en funciones que reciben parámetros, pero no retornan nada, ningún valor de retorno. Esta es una función que se llama num' y recibe un número, recibe una variable que se llama número. ¿Y qué hace la función? Desde 2 hasta un número antes que el número, por ejemplo, si es el número 13, va a ir desde el 2 hasta el 12 y va a ver si el número 13 es divisible por alguno de esos números. En cuanto lo sea, porque recuerden que un número primo solo es divisible por sí mismo y el 1, y esos dos números no están incorporados en este rango, en cuanto lo sea yo sé que no es primo, y por lo tanto imprimo que no es primo y ya no tengo para qué seguir ejecutando el for. Entonces, para no hacer trabajo de más,
hago un return y salgo de la función. No tengo que hacer nada más. Si el número no es primo, salgo aquí. Si resulta que el número es primo, como es el caso del 13, nunca se va a ejecutar la instrucción que está dentro del if. Por lo tanto, nunca voy a salir. Termino todo el for, salgo de aquí, y si salí del for sin haber retornado acá, quiere decir que el número sí es primo. Entonces se imprime si es primo y ahora se retorna. Y el programa completo es la definición de la función y el programa principal que llama a la función con dos números, con el 21 y con el 13. Así es que aquí ya estamos. Esto de retornar en cualquier momento se aplica a cualquier función. No importa si recibe o no parámetros o si recibe o no valores de retorno. Se puso como ejemplo aquí justo en este tipo de funciones, pero esta es una característica de cualquier función, no importando si recibe o no parámetros de entrada o si retorna o no valores. Ahora veamos cómo se retornan valores. Se ocupa la misma palabra return, pero inmediatamente a continuación se pone un valor o una variable. Y ese es el valor que esta función va a retornar y que se va a almacenar en el programa principal. Entonces la única diferencia es que hay un return seguido de un valor. Por ejemplo, la misma función de recién, si la recuerdan, lo que hacía era imprimir por pantalla. Fíjense que esta no imprime por pantalla, sino que si el número es primo, es decir, si en algún momento es divisible por algún número que no es el 1 y sí mismo, va a retornar un 0. Y vamos a convenir, esta es una convención arbitraria, podría haber sido cualquier otro número, que si la función retorna el valor 0, quiere decir que el número no es primo. En cambio, si retorna el valor 1, debido al font de letra que se está usando aquí, parece una i, pero es un 1. Si retorna un 1, vamos a convenir que entonces el número sí es primo. Entonces el programa completo se ve así. Aquí está la definición de la función y aquí está el programa. Y el programa lo que hace es llamar a la función y el valor que retorne la función, que no lo estamos almacenando en ninguna variable, lo estamos usando directamente aquí para compararlo con el 0. Si el valor que retorna la función es 0, yo sé que el número no es primo e imprimo eso en el programa principal en vez de imprimirlo en la función. Y si no, digo, bueno, sí es primo. Esto es todo lo que tienen que saber para declarar sus propias funciones. El resumen es que pueden declarar 4 tipos de funciones. Esta no tiene parámetros de entrada y si miran dentro de la función no hay valor de retorno. Esta, en cambio, sí tiene parámetros de entrada. En esta línea no tenemos valor de retorno, así que no hay ningún return algo. Y acá abajo tenemos los valores de retorno. Aquí hay una que no recibe parámetros de entrada, lo que hace es imprimir el primer número primo, retornar el primer número primo. Entonces tú lo llamas sin parámetro de entrada y te retorna el 2. Grabas el 2 ahí, print 2. Es una función bastante ineficiente, pero útil para ilustrar cómo construirla. Y esta sí recibe parámetros de entrada, que es el número primo que vimos recién, y sí tiene valores de retorno. Y esto es lo básico que necesitan saber para iniciar la construcción de sus propias funciones.